Porque uno dice, a ver, puede ser tanta la diferencia que hay? Porque yo me acuerdo el presidente Macri, cuando había terminado las elecciones PASO, que salió a hablar, empezó a hablar, él dijo en ese momento que su gobierno había terminado 7.600 kilómetros de rutas y nuevas autopistas, nuevas. Vialidad, no de Arrieta, sino del propio Macri, decía que eran 461 los kilómetros. O sea, una diferencia abismal. Y ni les digo lo que había ahí adentro. Porque vieron que el PRO, o Cambiemos en este caso, se jactaba de hacer una administración ordenada. Parece que no. Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ¿Qué vos te encontraste en vialidad cuando llegaste? Más allá de estos números que ahora vamos a hablar. Porque en realidad, por ahí no se pueden hacer particularizaciones en esto, pero ¿qué nos encontramos los argentinos? Vialidad, primero, es un organismo que tiene 70 años de vida dentro del esquema de la obra pública y de la obra vial en Argentina. Ese organismo tuvo históricamente una estructura de alrededor de entre 40 y 45 cuadros directivos gerenciales, sí, si querés, partiendo de la base que tiene reparticiones en las 25 provincias y cada una de esas provincias tiene su gerente o director ejecutivo, más alrededor de 20 puestos más que se llegaba por intermedio de la línea de vialidad, profesionales y técnicos de vialidad. Vialidad también tuvo escuelas de vialidad que tuvieron una trayectoria importante, y después la conducción política del organismo. Digamos, 40, 45 es decir, gerentes. Desmadraron la estructura. O sea, eso es lo que existió durante 70 años. Sí. Digamos, nosotros nos encontramos con 85 cuadros gerenciales más. Esos 85 cuadros gerenciales llegaron a través de un nombramiento político, llegaron a través de una resolución, de un decreto en el cual el presidente anterior, el administrador anterior, el ministro de Transporte los nombró, y reaccionaron ante la llegada del nuevo gobierno como si hubieran entrado por concurso y vinieran de la Escuela Francesa de Administración Pública, digo. ¿No te llama la atención la tranquilidad? Vos citabas recién al ministro de Transporte y al antecesor tuyo, estamos hablando de Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. Sí. ¿No te llama la atención la tranquilidad con la que andan por la vida? En general, me llama mucho la atención de la tranquilidad y la liviandad con la cual los funcionarios del gobierno anterior, inclusive el presidente, el expresidente como máximo exponente, andan por la vida. Vos calculá, y esto es saliendo un segundo del tema de vialidad en un análisis político, vos te encontrás con que quien condujo el país durante 4 años, en una reunión en el country, digamos, dice, yo les avisé que seguíamos pidiendo plata, comenta la situación desde afuera, de un país, digamos, que fue el que más se endeudó en el mundo capitalista, sí, donde nos reconocemos todos que pertenecemos, y especialmente ellos, de un país, digamos, cuya producción industrial cayó un 50%, de un país que duplicó sus índices de pobreza, de un país que tuvo las tasas de interés más altas del mundo. Son todos livianitos para opinar de su gestión. Te lo pregunto también porque viste que esta semana hubo novedades. Hubo intervenciones por parte de la justicia, el juez Canicoba Corral, que intervino autopistas, digo. Ese tema, digo, habla de irregularidades, digo, y uno no hace falta ser hablan de muchas cosas que indudablemente en términos políticos, al menos en términos políticos, tendrían que explicar. Digo, ¿cómo generamos en Argentina, un país con larga tradición de problemas económicos, el esquema de fuga más importante del mundo en los últimos 3 años? ¿Cómo fuimos capaces de endeudarnos en términos privados y en términos de los organismos internacionales para protagonizar hoy el verdadero papelón internacional de la cual nos hizo acreedores el gobierno que se fue? Y vos me decís, bueno, que andan opinando de manera liviana. Pero esto es un dato de la realidad y conoce el mundo. Esto, más allá que tengas amigos en los medios, amigos en los bancos, son datos que no se pueden ocultar. Vos sabés que algunos de los datos que llaman la atención y que me parece vale la pena repasar, por ejemplo, ¿vieron el Camino del Buen Aire? Hay un proyecto, y de hecho se hizo un tramo, que va del acceso este, que es de donde hoy termina, hasta la Ruta 2. Digamos, es un gran anillo que me parece que es muy útil y que en algún momento hay que terminarlo. Bueno, ¿se acuerdan que Macri inauguró 10 kilómetros de ese tramo? Ahora, ese tramo de 10 kilómetros no se puede utilizar porque se olvidaron de hacerle las subidas y las bajadas. ¿Miento?
Sí, entre otras cosas no está terminado el proceso de expropiación. Fue una inauguración que se realizó, digamos, con las urgencias electorales de un gobierno, digamos, que ha tenido un profundo fracaso en los programas de obra pública que ha encabezado. Las PPP, ¿no? La participación pública-privada, que fue a toda pompa anunciado por el gobierno anterior. Tengo entendido que de todas las obras que iban a llevar adelante, el 1% se ejecutó. Bueno, por ahí... No presentaron ni un certificado de obra. Un tema para aclarar. Las PPP no son una estructura, una plataforma sólida y de las más usadas en el mundo. En realidad han tenido algún tipo de participación en algunas obras específicas. Acá se presentaron en el año 2017 como el esquema de referencia de la obra pública en Argentina. Ellos se comprometieron, si uno mira el decreto de creación de PPP, a realizar desde escuelas, pasando por barrio hasta autopistas. Pero para empezar, le entregaron los 3.000 kilómetros más transitados de la Argentina, en un esquema en el cual ya estábamos entre las 4 o 5 tasas de referencias más importantes del mundo en términos financieros. Claro, inviable. Inviable, pero a posteriori cuadriplicamos nuestro riesgo país y generamos el esquema de devaluación más importante de toda América. Digo, más allá de las empresas que participaron de las PPP. El resultado fue un fracaso rotundo. Las obras ejecutadas fueron entre un 3 y un 7%. En todo este esquema, digamos, también había un componente insostenible en el tiempo con el macrismo gobernando, que es contribuyentes, automovilistas, clientes, vecinos que ganaban sueldos en pesos y pagaban tarifas en dólares. Esta asimetría era muy fuerte, hubo mucha tensión por el tema del precio de las tarifas y el esquema de obras que fracasó. Hay una preocupación muy grande del presidente de la Nación, hay una preocupación muy grande del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Estamos trabajando en un formato que contiene a Jefatura de Gabinete, a Obras Públicas y a Vialidad Nacional, para ver cuál es el mejor camino para transitar este esquema. Porque aparte, y esto debemos decirlo, ante la imposibilidad del incumplimiento de las PPP en la realización de obras, el ministro Dietrich avanzó con un esquema de adendas para eximirlos de esas responsabilidades. Y estamos combinados en los acuerdos a dirimir las diferencias en tribunales internacionales. Tremendo. Debemos ser inteligentes, ocuparnos y ver cuál es el esquema de sustentabilidad de la obra pública en estas 5 PPP que aún tienen vigencia. Gustavo, gracias. No, gracias a vos.